Buenas tardes, mi nombre es Carlos Gutiérrez y le voy a estar hablando un poco acerca de los tabuladores y algunas características del mismo. El tabulador es una... El tabulador va a señalar los valores monetarios y deben corresponder a las diferentes categorías y puestos que tiene la empresa. Hay dos tipos de tabuladores. Existen los rígidos, que son los que marcan un sueldo único por cada categoría, y también están los flexibles, que establece desde un mínimo hasta un máximo por cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una categoría, que es la de los rígidos, que va a marcar el sueldo único de un puesto o de un lugar de trabajo, y están los flexibles, que van a ir como acomodándose y a cada puesto o a cada zona de trabajo, como puede ser los que tienen comisiones y todo eso, son sueldos flexibles. El sueldo tabulado. El sueldo tabulado es la cantidad fijada en la escala de salario del tabulador, como pago en efectivo por su categoría, nivel y jornada de trabajo, que no incluye todas las demás prestaciones. Por lo general, los tabuladores de remuneración se dividen en una serie de escalones que permiten a los empleados recibir aumentos hasta el máximo nivel de tabulador, con base en su mérito, antigüedad o una combinación de ambos factores. Cuando nos referimos a la estructura salarial de una organización, no estamos haciendo otra cosa que referirnos a la base y fundamento del sistema de retribución y de reconocimiento del recurso humano. Se hace una premiación que hacemos cuando vemos al recurso humano y se le presentan diferentes características, ya que se paga diferentes sueldos, ya que se reconoce que una parte del recurso humano hace más trabajo que otra parte, o que hace un diferente trabajo y necesita una remuneración más alta. Una estructura de salario es el arreglo sistemático de los mismos, en principio conforme a la complejidad de los cargos, y luego teniendo en cuenta los parámetros para la determinación de los salarios, como el desempeño del individuo, la antigüedad, la capacidad y entre otras. El tabulador de sueldo. En este tabulador hacemos referencia a los niveles de cada puesto, los cuales presentan sueldos base mensual. No existe un sistema de premios, estímulos y recompensas. Los sueldos se presentan con su importe total, según lo dispone el tabulador aprobado, previos a las deducciones por el cálculo de los impuestos a retener y otras que resultarán procedentes. Esto quiere decir que el tabulador, cuando hacemos referencia a él, es por cada puesto, y no existe un sistema de premios, es solamente un sueldo mensual, y este no presenta premios, estímulos y recompensas, como pasa cuando existen comisiones o bonos. Entonces se hace un procedimiento en el cual se presentan algunos cálculos de impuestos y se retienen, y otras que resultarían procedentes también al mismo. Por lo general, los tabuladores de remuneración se dividen en una serie de escalones, los cuales permitirán a la mayoría de las estructuras de sueldo van a permitir una retribución de los tabuladores adyacentes. El propósito de permitir que los empleadores con experiencia ganen tanto o más que la persona que tenga menos experiencia es un tabulador que va a presentar, que va a ayudar y que va a dar como una indicación de que los que tienen más experiencia ganen un sueldo que está en el tabulador, que está permitido por la empresa, y se va a ver reflejado ahí, pues si es un trabajador que tiene más experiencia en la empresa, ha subido escalones en cuanto a puestos, y se nota en ese tabulador según el salario y las bonificaciones y sueldos y varias de esas características. ¿Cuál es el propósito del tabulador? El propósito fundamental es de contar con un tabulador de sueldos
técnicamente bien diseñado en una empresa es el de dar certeza tanto a los directivos como a los empleados de que las remuneraciones salariales que se realizan están basadas en un modelo equitativo y que está apoyado en bases justas que eliminen el máximo grado posible de arbitrariedades y o preferencias, dado que las remuneraciones se determinan enfocándose en el puesto y su carga de responsabilidades, funciones y aportación a los resultados y no en las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que el tabulador va a permitir que no exista ningún tipo de duda que cuando se presenta un salario más menor o mayor que otro es porque así se lo ha ganado con esfuerzo, que esa persona presenta más responsabilidades que un directivo puede presentar más responsabilidades que un obrero, y no es porque por arbitrariedad o por algún tipo de preferencia, sino que se lo ha ganado con esfuerzo y trabajo. El estudio sobre el salario básico. El estudio representa un grueso del salario total y está conformado por la sumatoria del salario mínimo para el cargo o grupo de cargo, más la bonificación por habilidades adquiridas. Recordemos que en el sistema de compensación no solo está referido al cargo, sino también a quien lo desempeña. Estudio sobre el salario complementario. Deriva de las condiciones del trabajo y la antigüedad. Los resultados de este estudio y su interpretación obligan a la empresa a revisar sus políticas de remuneración y estímulo, a fin de no ubicarse en una posición desventajosa con respecto a las empresas de la competencia. El estudio sobre el salario medio. Es un estudio que se hace sobre la remuneración total, pero discriminándolo en niveles, a fin de lograr un resultado que valide las interpretaciones de los estudios anteriores. Puede darse el caso que al revisar los salarios en forma global existe una gran coherencia con los salarios de la empresa de la competencia, pero a referirnos a niveles que pudieran surgir interesantes apreciaciones que derivarían en una revisión profunda de las políticas de administración salarial. Al condicionar el estudio a niveles particulares se apreciarán las diferencias significativas que pudieran afectar el desempeño futuro de los trabajadores o evidenciaría las políticas salariales en algunos estratos poco coherentes a la realidad. El estudio sobre el salario mínimo. El estudio sobre el salario mínimo está referido más que todo está referido a los límites mínimos y máximos sobre el que se fundamentan la adoptación de salario por un cargo o por un grupo de cargos. Al referirlos al patrón de comparación de las otras empresas, como pueden ser las empresas de la competencia, se pudiera evidenciar que nuestra organización tenga una débil plataforma de discusión de la contratación colectiva. Es conveniente que el estudio se divida en un análisis de los salarios mínimos y un análisis de los salarios máximos. Y esto nos lleva a una pregunta de que ¿cuál es la escala de salario? Lo que se conoce como la escala de salario y sueldo no es otra cosa que una serie de valores salariales articulados en forma de escalerilla o grado que se unen estrechamente unas con otras a lo largo de la tendencia del ajuste estadístico establecido, que actúa como el eje central de la misma y de la cohesión y coherencia. Esto quiere decir que hay una coherencia en cuanto a los salarios, debido a que las responsabilidades de un directivo son muy diferentes a las de un obrero. Entonces se hace un cálculo estadístico en el cual se va a permitir chequear y validar que la cohesión de estos salarios son debido a las responsabilidades y a un grado que se han ganado las personas y los directivos, y que está de acuerdo a sus responsabilidades, a
a lo que desempeña el trabajador como tal. La presentación de la escala salarial numérica se lleva a cabo sobre el plano de coordenadas cartesianas, donde en el eje de abscisas se ubican los puntos de valoración, mientras que en el eje de ordenadas se anotan los salarios. Para realizar una escala salarial realmente efectiva y analizar las coherencias e incoherencias internas, y después de finalizar la descripción de cargos, se procede a una clasificación de puestos, con el fin de obtener un equilibrio en la distribución de la masa salarial. Para la estructuración de una escala salarial se siguen los siguientes pasos. 1. Análisis de los salarios vigentes. 2. Análisis de los salarios según la clasificación de los cargos. 3. Sugerencia de salarios a ser percibidos según el valor de cada cargo. La misma con la masa salarial de la empresa solicitante y o con un estudio de mercado. El mercado salarial en la elaboración de la tabla. El salario de cargo se refiere al salario de acuerdo al grado y del tabulador en que está ubicado el cargo, y comprende además la prima por desempeño del cargo, por mérito, eficiencia y por antigüedad, más el bono nocturno del trabajador, más horas extras trabajadas, más domingos y días feriados trabajados. Este concepto se tomará como base del cálculo de las horas extras. Es entendido que para el cálculo correspondiente a este concepto, ninguno de ellos será tomado en consideración para producir efectos sobre el mismo. El papel de trabajo de la Ley de Proceso Social del Trabajo establece que el método para que los trabajadores participen en la justa distribución de la riqueza consistirá en la elaboración de un tabulador específico que determine la participación del trabajador en la justa distribución de la riqueza. Este tabulador específico se construirá una vez sistematizados los indicadores para determinar la participación en la justa distribución de riqueza, unificando el conjunto de trabajadoras y trabajadores en torno a los mismos. El tabulador sobre la distribución de riqueza se mantendrá como método de ajuste del sistema nacional cada vez que el desarrollo social así lo requiera. Los tabuladores aprobados en los centros laborales o centros o lugares de trabajo deben presentarse al Ministerio del Poder Popular competente para revisar si su contenido expresa la concepción establecida en este título. También se va a hacer referencia a la escala de ingresos dentro del sistema para participar en la distribución de la riqueza. Se especifica que la escala de ingresos tendrá como límite y objetivo que el desarrollo armónico de la economía nacional, la generación de fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, fortalecer la soberanía y la economía del país, la producción de bienes y la presentación de servicios para satisfacer las necesidades de la población y la justa distribución de la riqueza, en función de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y aprovechosa para la colectividad. El tabulador será susceptible de ajuste cada vez que se produzca un aumento del salario mínimo a nivel nacional. En el caso de que el salario mínimo en el tabulador quedara por debajo de lo establecido nacionalmente, en ese caso se hará el ajuste correspondiente en el centro laboral hasta igualarlo al mínimo establecido. Por otro lado, luego de diferentes reformas, hoy en Venezuela ha pasado por diferentes cambios en la tabulación. La última fue en la Gaceta número 40.763 de fecha del 23 de octubre de 2015, que se estableció o se establece el aumento salarial de 30% para todos los empleados públicos de la República. Para la República de Venezuela, el 30% del aumento salarial para todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, la FAM,
y un incremento salarial del 100% para los profesionales médicos. Por este concepto, el día 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro estableció un incremento de sueldo general escalonado del 30% para toda la administración pública y para todos los integrantes de las Fuerzas Armadas Nacional. Asimismo, autorizó el aumento salarial del 100% para los médicos, el cual se cancelará en 3 partes. 50% a partir del 1 de mayo del 2015 y entrará en vigencia el próximo 1 de noviembre el 25% correspondiente al mes de septiembre, que comenzará a pagarse el 1 de diciembre, y el 25% restante se hará efectivo a partir del 1 de enero de 2016. En el mismo concepto aparece publicado el decreto número 2067 por parte de la Presidencia de la República, mediante el cual se establece un sistema de remuneración de funcionarios y funcionarios de la Administración Pública Nacional, al igual que parece publicado en el decreto 2068, donde se establece el ajuste del sistema de remuneraciones de las obreras y obreros de la Administración Administración Pública Nacional. Esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.